Hola, bienvenida, profe, eh, a este espacio en el que vamos a conversar sobre un tema muy importante para Colombia, junto con mi compañero Daniel Chamorro y quien le habla Jennifer Vanessa Jaime Belandia. Queremos hablar de este tema que es sobre la reparación a las víctimas del conflicto armado. Durante muchos años nuestro país ha vivido una historia marcada por el dolor y la violencia, pero también por la resistencia y la búsqueda de justicia. Hoy quiero contarles, eh, junto con mi compañero, cómo ha sido este proceso de reparación y qué papel han jugado el sistema interamericano de derechos humanos y el derecho penal internacional. Bueno, empezamos dándole espacio a una pregunta muy importante y es ¿qué busca la reparación de víctimas? Cuando hablamos de reparar a las víctimas, no se trata solo de entregar dinero, es mucho más profundo. Reparar significa reconocer el sufrimiento de las víctimas, ayudarles a recuperar sus derechos, restablecer su dignidad y garantizar que nunca más vuelvan a pasar lo que vivieron. A eso se le llama reparación integral. Y un país como Colombia, donde el conflicto ha dejado millones de víctimas de desplazamiento, de homicidio, desapariciones y violencia sexual, esta reparación es una deuda histórica. Ahora bien, ¿cómo se aborda la reparación desde el derecho internacional? Pues hay dos grandes enfoques. En el primero tenemos el sistema interamericano de derechos humanos, que se enfoca en responsabilizar al Estado cuando no cumple con proteger los derechos humanos. Este sistema no juzga a personas individuales, sino que obliga al Estado a reparar a las víctimas con medidas que van desde lo económico hasta lo simbólico. Una de ellas son reconocimientos públicos, reformas legales o acciones que garanticen que los hechos no se repitan. El segundo enfoque es el del derecho penal internacional. Aquí sí se busca juzgar a personas responsables de crímenes graves, ya sea como el genocidio o los crímenes que hayan en guerra. Tribunales como la Corte Penal Internacional pueden condenar a los culpables y además permiten que las víctimas participen en el juicio y reciban reparaciones cuando hay una sentencia. Y bueno, hasta aquí este recorrido por cómo el derecho internacional ha influido en el proceso de reparación a las víctimas en Colombia. Pero claro, esto no entiende del todo si mira lo que ha pasado dentro del país con sus propias leyes, sus avances y también sus desafíos. Así que para hablar de este panorama colombiano, le doy paso a mi compañero Daniel Chamorro. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, Vanessa, como veníamos hablando, eh, la guerra en Colombia es de hace más de 50 años y que el gobierno haya buscado la manera de hacer la paz, hizo, digámoslo así, un alto en el camino para poder eh, crear una justicia especial para la paz, ¿cierto? Donde se buscaba la verdad de del conflicto armado en Colombia y de cómo la familia, las víctimas, deben ser reparadas, tanto económicamente como de justicia y de acompañamiento y seguimiento, ¿cierto? Entonces crearon unos frentes, digámoslo así, para buscar la verdad, buscar esas personas que fueron víctimas, ¿cierto? Entonces eso es lo que habla del caso colombiano. El caso, toda esta guerra en Colombia, las víctimas que ha dejado el conflicto armado,
y de cómo los gobiernos año tras año, gobierno tras gobierno, ha tratado de hacer algo, pero pues no ha sido posible. Esto es un tema un poco político, donde pueden ser contradictorios en algunas cosas, y en este caso, pues algunos consideran que realmente no ha habido la paz. Por el contrario, los grupos armados organizados se han fortalecido más en los últimos años, y a la espera de que se termine todo este conflicto y que las víctimas, todas las víctimas, conozcan la verdad de lo que ocurrió. Entonces, Vanessa, nada, aquí te dejo. Gracias, compañero Daniel. Como bien dijiste, Colombia ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, especialmente con la Ley 975 del 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, que fue la que permitió la desmovilización de grupos armados y pues reconoció por primera vez el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Luego con la ley 1448 del 2011 o ley de víctimas y restitución de tierras, se establece un marco más amplio para la reparación integral, incluyendo medidas individuales y colectivas. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el Acuerdo de Paz del 2016, que dio origen al sistema integral de verdad, de justicia, reparación y no repetición, conformado por la JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Sin embargo, aunque el marco legal existe, organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que aún no hay grandes vacíos. La reparación no ha llegado a todos los territorios y hay demoras en los procesos judiciales y muchas medidas son más administrativas que transformadoras. Justo esto es lo que sigue generando debate sobre el verdadero alcance del proceso de reparación en nuestro país. Bueno, profe, gracias por escucharnos y espero haya sido de su agrado.